Buenas tardes, padres de familia. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Escuela para Padres. Estamos muy contentos de que el día de hoy nos estén acompañando. El día de hoy contamos con la presencia de parte de nuestra familia Juan Pablo II, de una persona súper preparada, súper inteligente, con la que contamos dentro de nuestras instalaciones. En esta ocasión les presento a la licenciada Carla Ríos, quien es licenciada en psicología con acentuación en área conductual y tiene una maestría en psicopedagogía. Cuenta con diferentes diplomados en programación neurolingüística, otro en educación constructivista, y ha tomado diferentes cursos en temas bastante interesantes como son la depresión, el suicidio, el déficit de atención, entre muchas otras cosas. Actualmente es parte de la familia Juan Pablo II y está como coordinadora del área de psicopedagogía del colegio. Le damos la bienvenida a la licenciada Carla. Espero que disfruten muchísimo este tema. Muchas gracias, directora Laura. Es un gusto estar aquí. Gracias por esa cálida bienvenida. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes en esta sesión más de Escuela para Padres, con este tema tan interesante llamado Nuestros hijos en la nueva normalidad. Muy bien, aquí estamos compartiendo pantalla. Vamos a dar inicio a este tema de Escuela para Padres. Vamos a iniciar con la diapositiva siguiente, por favor. Muy bien, nuestros hijos en la nueva normalidad. Este título no me agradaba mucho poner esto de la nueva normalidad, porque la normalidad realmente se refiere a lo que la mayoría hace y es habituado, ¿verdad? Como algo aceptado y común dentro de una sociedad y no necesariamente es lo mejor, no necesariamente es lo más bueno o lo más conveniente a nivel de contextos, de ambientes, de desarrollo. Entonces, es como asumir o pensar que es muy bueno y normal que ahorita estemos bajo ciertas condiciones post-COVID. Post-COVID. Entonces, me voy a referir a la nueva normalidad como un término para hacer referencia a lo que ahorita tenemos, a lo que actualmente estamos viviendo después de vivir 2 años de contingencia sanitaria debido al COVID-19. Muy bien, la que sigue, por favor. ¿Qué es lo que vivimos, papás, en estos 2 años de pandemia por COVID-19? ¿Pudieras cambiar la diapositiva, por favor, maestra? Gracias. Muy bien, lo único constante en la vida es el cambio, es algo inevitable. A nosotros nos encantaría que nuestros hijos tuvieran unos espacios llenos, enriquecidos de muchas cosas agradables, que los nutren, que los hagan sentir bien, felices, estables, plenos en su vida. Pero desafortunadamente sabemos que en la vida va a haber situaciones que están fuera de nuestra esfera de control y que nos guste o no, también a lo mejor a nuestros hijos les va a tocar un poquito de esto. Entonces, algo que tenemos que tener bien claro y es una garantía es que en esta vida lo único constante es el cambio. Entonces, ¿qué hacer con tanta incertidumbre y tanto cambio? Tenemos que ayudar a nuestros hijos a desarrollarse plenamente para afrontar los retos que en un futuro pudieran presentarse. Si esto que vivimos es algo histórico que no habíamos vivido en muchos años, no se había visto algo como esto, pues no sabemos en un futuro qué pudiera suceder. Esperemos que el futuro sea todavía muchísimo mejor, más preparados y prometedor, pero es algo que no podemos garantizar. La que sigue, por favor. Y bueno, pues, ¿qué pasamos, verdad? Durante todo este tiempo de contingencia sanitaria. Hubo muchos retos para todos y los papás, al ser los encargados de proteger, de cuidar de nuestros hijos, son los que tuvieron que de alguna manera sacar esa fortaleza en todo momento y hubo muchos retos, principalmente el reto de la salud. Desde ese momento ya tenemos un límite que pudiera afectar nuestro desempeño laboral, nuestra presencia laboral y desde ahí ya está afectando también este aspecto económico. Desafortunadamente muchos negocios se trabajan o se mueven principalmente por ese intercambio social en donde al tener ese aislamiento y esa restricción social
afectó, ¿verdad? Muchísimos empleos y también afectó esta parte económica. Todo esto generando muchísimo estrés y teniendo que resolver un reto tras otro. Si tú fuiste de las personas que afortunadas, que no tuviste un familiar, un amigo, una amiga o alguien conocido que haya fallecido debido a el problema de salud por COVID-19, eres de los más afortunados, porque creo que la mayoría de las personas tuvimos a un familiar, a un amigo o un conocido, alguien que haya fallecido debido a esta situación de salud. Y desafortunadamente es algo que en algunas familias tocó muy fuerte, a la pérdida de no uno, sino varios miembros de la familia. Entonces, el vivir un proceso de duelo, no una vez, sino en repetidas ocasiones, ha sido algo impactante, muchísimo, muy fuerte para como adultos afrontar. Entonces, imaginemos cómo nuestros hijos percibieron todo lo que nosotros estamos viviendo y que de alguna manera ellos también estuvieron viviendo desde su nivel de niños, desde su nivel de adolescentes. Entonces, hubo personas muy bendecidas, ¿verdad? Que a lo mejor se enfermaron, pero todos están muy bien, por lo cual hay que dar, ¿verdad? Gracias a Dios. Y vivimos muchos cambios también en nuestros hábitos porque tuvimos que habituarnos al aislamiento. Entonces, tuvimos que acomodar el trabajo, la casa, la escuela en un mismo contexto. Entonces, hubo quienes se les movió mucho el horario de sueño, dormíamos tarde, comíamos lo que pudieras a las carreras y a lo mejor no era lo más nutritivo. Y también dejamos de movernos. A lo mejor si hacías deporte lo dejaste de hacer, si ibas al gimnasio ya no lo hacías. Entonces cambiaron muchos de nuestros hábitos. La que sigue, por favor. Muy bien, también la adaptación a la escuela en línea. Imagínense la escuela en línea, algo que tampoco habíamos vivido, el que los niños tuvieran que tomar sus clases a través de una pantalla desde casa. Se unen varios contextos, como les decía, la escuela, el trabajo, el espacio en familia. ¿Y qué pasa si mamá y papá tenían home office y tenían que trabajar desde casa? Pero pues sus hijos tenían al alcance de la mano mamá y papá, para ellos era muy fácil ir a interrumpir y preguntar cosas, y uno a lo mejor en junta, en plena videollamada, pero tus hijos necesitaban de esa atención. Y también ellos en sus clases. El espacio de la casa es un espacio en donde generalmente vamos a descansar, vamos a disfrutar en familia, vamos a ver la televisión, tenemos al alcance de la mano las mascotitas, el refrigerador, la cama, los juguetes, etcétera. Y la escuela, en cambio, es un ambiente controlado, en donde no hay juguetes, no hay televisión, no hay mascotas, no está el refri a la mano. Y no pueden ir al baño cuando quieran, porque hay que pedir permiso a la maestra. Entonces, muchas de estas cosas, al vivirlas y cruzarlas con la casa y con el trabajo y con la familia, y no solo un hijo, sino a veces 2, 3 o 4 en un mismo hogar, fue un reto enorme en el cual, pues, en verdad quiero felicitar a los padres de familia que sacaron, como diría nuestro director, que sacaron la casta para poder hacer todas las condiciones ambientales para que sus hijos no se quedaran sin educación. Pero fue un reto enorme. Y también vivimos con ciertas restricciones, el uso del cubrebocas, el aislamiento social, la sana distancia, el uso constante de gel antibacterial o a lo mejor algunos productos para sanitizar, etcétera. Entonces, todo esto nos ha generado o nos generó muchísimo estrés, muchísimo cambio, pero también muchísimo aprendizaje. La que sigue, por favor. Muy bien, y bueno, después de tantos retos, vamos a preguntarnos, ¿qué ganamos? ¿Qué perdimos? ¿Qué mejoró o qué cambió en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia? ¿Qué cambió en la dinámica familiar? ¿Qué aprendimos y qué valoramos
después de todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Pregúntense un momento, porque si nos enfocamos solamente en los retos, en la tristeza que a lo mejor pudimos haber vivido, en el estrés, en el enojo, a lo mejor en la desesperación, porque estábamos todos en un mismo contexto tratando de bailar en un ritmo un poquito más fluido y saludable, pero sin embargo a veces chocaba el ruido de la computadora del trabajo con el ruido de la computadora de la escuela, pero el de secundaria acá, y el de preescolar acá y el de primaria acá. Entonces fueron muchísimos retos, pero vamos a enfocarnos realmente qué ganamos, qué perdimos, qué valoramos, qué cambió. La que sigue, por favor. No sé si ustedes, bueno, creo que la mayoría está familiarizado con esta expresión. Lo que no te mata te hace más fuerte. Quisiera que reflexionaras un poquito si estás de acuerdo con esta expresión. Yo estoy de acuerdo con esta expresión solo si se maneja una condición, que te permitas vivir el proceso. ¿A qué me refiero con que te permitas vivir el proceso? Estás pasando por un reto difícil que pudiera ser estresante, que te puede hacer enojar, que te puede hacer sentirte muy triste, pero todo de manera muy intensa, una emoción muy intensa. Generalmente nos gusta sentirnos bien y queremos ese placer inmediato y el estar bien, tranquilos, en paz y felices todo el tiempo, pero no siempre es posible estar en ese estado emocional, no siempre va a ser así. Y agradecidos por eso, ¿por qué? Porque gracias a estos estados de ánimo también podemos valorar esos momentos de felicidad y bienestar. Pero para que lo que no me mata me haga más fuerte, tengo que haberme permitido sentirme mal. Vamos a poner este ejemplo. Yo estoy pasando por un reto y estoy muy triste y estoy llorando y un familiar mío con el afán de ayudarme y de hacerme sentir mejor o reconfortarme me abraza y me dice, no llores, es que no me gusta verte llorar. Y con esta expresión le estoy diciendo, guárdate esas emociones, sin que fuera mi intención, porque mi intención era reconfortar a esa persona, le estoy diciendo, no sientas. No sientas porque me duele verte llorar. Cuando tú sufres, yo sufro. Y es una postura un tanto negativa y egoísta, porque le estoy diciendo a la otra persona, no vivas esta emoción en este momento. Entonces, como seres humanos a nivel cultural, le hacemos mucho el feo a las emociones negativas como si fuera algo muy malo, pero son muy necesarias. Cuando nosotros no sabemos canalizar y manejar estas emociones, las vamos acumulando. Y puede pasar una de dos cosas o explotas hacia adentro o explotas hacia afuera. Cuando explotas hacia adentro te enfermas y vienen situaciones como dolor de cabeza, cefales tensionales, gastritis, colitis, inclusive la diabetes tipo 2 te puede dar por exceso de estrés. Entonces, muchas cuestiones de salud están relacionadas al estrés y al mal manejo de las emociones. Y cuando explotas hacia afuera, puede ser que reacciones y grites y digas cosas que no querías decir y que una vez que te tranquilices, te sientas mal y tengas un sentimiento de culpa porque no querías decir o tratar de esa manera a los demás. Entonces, es importante permitirnos sentirnos mal cuando tenemos que sentirnos mal. No pasa nada. Se vale. Lo que no se vale es poner en riesgo el bienestar físico y mental de las demás personas y el tuyo. Entonces, si te enojas y explotas, se vale enojarse, se vale gritar, se vale expresarlo, pero encuentra el lugar adecuado para eso y aléjate de las personas, porque en ese momento no vas a llegar a un diálogo, ¿verdad? Entonces, lo que no te mata te hace más fuerte, siempre y cuando te permitas vivir el proceso. La que sigue, por favor. Me gusta esta reflexión. Dice, todos vivimos en el planeta Tierra, pero cada quien vive en su mundo. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos estar viviendo una misma realidad, experimentando lo mismo, pero interpretarlo de manera diferente, sobrellevarlo de manera diferente. A lo mejor hay algo que para mí es muy difícil y doloroso y para otra persona va a decir, ¿y por eso estás llorando? ¿En verdad por eso estás sufriendo? Porque a lo mejor esa persona ya ha pasado por retos diferentes y ha logrado salir adelante y ha logrado establecer recursos internos para poder afrontar esas situaciones, pero yo no. Entonces, al yo no tener esa experiencia, soy más vulnerable y me siento mal. Es muy válido. El desarrollo personal es individual.
Entonces no podemos estarnos comparando, pero tu forma de percibir el mundo va a determinar, y tu enfoque va a determinar cómo vas a afrontar las situaciones. No podemos evitar que haya situaciones tristes, difíciles o feas o desagradables en nuestra vida, pero sí podemos elegir cómo hacer o qué hacer con lo que nos está sucediendo. La que sigue, por favor. Y bueno, pues ante tantos retos hubo algunas consecuencias. ¿Por qué? Porque como les digo, cada quien vive en su propio mundo. Vivimos en el planeta Tierra todos, pero cada quien en su propio mundo. Entonces, para algunos fue un infierno que ya están superando y que ya superaron. Para otros continúa siendo una situación muy difícil, muy, muy estresante y muy dolorosa que todavía no están procesando. No han terminado de sobrellevar por todas las experiencias que hayan vivido, porque fue diferente para cada familia. Entonces hubo incertidumbre, hubo miedo, hubo estrés. A lo mejor personas que sintieron ansiedad ante esa incertidumbre, ante algo que no se puede ver y que no puedes controlar al 100 y que puedes hacer todas las medidas posibles, pero no sabes hasta qué grado realmente estás haciéndolo todo bien. Y por todo el estrés y por todos los problemas que se pudieron haber presentado, pues muchísima tristeza. Si esta tristeza fue prolongada durante muchísimo tiempo, pues pudimos haber estado en un momento de depresión. Una depresión, para considerarse depresión, tendría que estar bajo diferentes indicadores y durante un periodo mínimo, por lo menos de 6 meses. Entonces, a veces nos gusta etiquetar inmediatamente con, es que tiene ansiedad, es que tiene depresión, cuando simplemente en ese momento no tenía ansiedad. A lo mejor tenía un poco de temor a ese cambio nuevo, a todo lo nuevo nos produce un poco de inseguridad. Entonces, no era ansiedad, era un poco de temor. No era depresión, era tristeza, pero nosotros elevamos el nivel, ¿verdad? Y también hubo casos en donde se presentó o se incrementó la violencia en la familia. Al vivir tantas personas en un mismo contexto, metiendo trabajo, escuela, familia, el que a lo mejor ellos ya acabaron la escuela, entonces ahora es el momento de esparcimiento y de juego, pero yo, mamá, estoy trabajando todavía. Entonces no puedo tener estas distracciones y ruidos, entonces es guarden silencio. Entonces, ¿qué pasaba? Pues muchas veces nos frustramos, a lo mejor nos desesperábamos, con los niños y pudo haber incrementado un poco el estrés o el enojo, los problemas y discusiones en familia. Pero también hubo cosas positivas, que si no te identificas con algunas de estas, es importante que te permitas vivirlas y que cambiemos ese enfoque de lo negativo a entender qué cosas realmente buenas nos ha dejado el vivir todos estos retos. La resiliencia es una de ellas, el saber que a pesar de que nos caemos, nos podemos levantar y nos levantamos con más fuerza y más preparados. ¿Qué pasó al inicio? No todos teníamos dispositivos para transmitir, maestros, papás o alumnos, o a lo mejor tenías 4 hijos y ocupabas 4 dispositivos diferentes, ¿verdad? Y no teníamos los medios. Hubo retos inclusive hasta con el clima, que si se nos fue la luz, que si el aeronazo y que el internet bien estable, porque todos en la casa al mismo tiempo usando internet y video, etcétera. Entonces, fue un adaptarse día tras día tras día. Entonces, valoramos ahora también el tiempo en familia y nos dimos cuenta que las cosas más importantes de la vida son gratis y siempre estuvieron ahí, al alcance de la mano. O sea, éramos tan ricos, decíamos, usábamos mucho esta expresión, o la escuchaba también mucho en general, éramos tan ricos y no lo sabíamos, ¿verdad? El uso también de las herramientas tecnológicas, no le sabíamos y le tuvimos que entrar y aprender a moverle a los dispositivos y nuestros hijos también. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Papás, tú puedes decir, es que mi hijo le sabe bastante a la tecnología. Eso está genial, eso es perfecto, maravilloso, pero aguas, porque puede ser que le sepa mucho a las redes sociales, al TikTok, al Instagram, a los videojuegos, al Roblox, etcétera. Pero si lo pones frente a una computadora a utilizar un programa de PowerPoint, de Word, o hacer algunas cosas básicas propias de sus clases, ahí no va a poder. Entonces, el que pueda o tenga las habilidades de moverle a la tecnología no quiere decir que esas habilidades sean totalmente aplicables a el aprendizaje en la escuela. Y también pues regresamos felices a trabajar
a la escuela, al trabajo. Hay algunas personas que todavía han optado por estar desde casa. Ahorita voy a hablar un poquito sobre eso, pero todos los que inician en modo híbrido y que toman la decisión de iniciar es impresionante, pero el proceso de adaptación que se había visto año tras año y ya era muy común, no se vio igual con estos primeros grupos de niños. Regresaron felices. No vimos niños llorando. Fue algo muy poco común encontrar. Generalmente los niños venían felices a sus clases y también nosotros al salir. Hubo papás que tenían que trabajar desde fuera, no podían trabajar desde casa, entonces nuestros hijos tenían que conectarse en casa y quién estaba con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿quién supervisaba? Pero también regresar y tener de nuevo estos espacios sociales fue algo maravilloso, ha sido algo maravilloso. También la iniciativa por tener más movimiento. Es que no podía hacer deportes y ahorita ya regresé al fútbol, maestra. Es que ya estoy en clases de danza, es que ya estoy en clases de canto, pero ahora estoy aquí presencial, ahora ya puedo regresar a mis clases de guitarra, etcétera, etcétera. Y los papás que van al gimnasio, pues ahora ya podemos a lo mejor ir al gimnasio. También a lo mejor salir un poquito más a los parques, a caminar, etcétera. Y también cuidamos y valoramos más nuestra salud, ¿verdad? Tenemos nuestros pros y nuestros contras, pero también hay que enfocarnos más en lo bueno y en lo que nos deja, porque siempre después de un reto viene un aprendizaje. La que sigue, por favor. Y nuestros hijos, pues, ¿qué pasó con ellos? Pues en la adaptación en línea, ¿verdad? No es lo mismo tener la clase de forma presencial que en línea. Realmente todos hemos tenido que adaptarnos haciendo lo mejor que pudimos con las herramientas con las que contábamos, pero lo ideal y los momentos de pedagogía se dan de manera más enriquecida teniendo esos espacios también sociales en donde el trabajo en equipo cobra otro sentido de manera presencial. Entonces, la adaptación en línea para algunos fue un reto muy, muy grande, para otros, pues fue lo mejor. Para los niños que fue lo mejor, puedes decir tú, qué padre que mi hijo, yo no batallé. Inmediatamente se adaptó a sus clases en línea. Es más, prefiere sus clases en línea. Qué padre que no haya sido diferente o difícil para ellos, pero ojo, papás, si para tu hijo fue lo mejor, hay que ayudarlo a fortalecer esas habilidades sociales, porque nos está diciendo que para él es mejor trabajar con esa distancia. Entonces, las habilidades sociales son importantes para la vida. Cuando seamos adultos vamos a trabajar y vamos a estar en diferentes entornos laborales con diferentes personas, entonces tenemos que desarrollar habilidades sociales. También vimos cambios con ellos en los hábitos, que se dormían tarde, bueno, si me levanto, pues ya no es lo mismo levantarme, bañarme, cambiarme, desayunar y todo el trayecto a la escuela, todo eso, ¡pum!, se eliminó. Me levanto a veces, ya nada más le hago así, prendo la cámara y ya estoy en clases. Y muchos niños hicieron esto y se veían sus caritas de sueño. Entonces no le dábamos oportunidad a nuestro cerebro de despertar, de reflexionar, de ubicarse en el aquí y el ahora. Y esto también que observamos dificultades en la atención. Aparte de este espacio de contingencia que tuvimos que vivir aislados en casa, ya venía con el paquete del exceso del uso de las tecnologías, que nuestros niños ya tienen acceso a tablets, a celulares, a redes sociales, a YouTube, inclusive a videos que no tienen muchas veces filtros que permitan identificar si lo que ellos están viendo es adecuado o no para su edad. Entonces, el uso excesivo de las pantallas, sobre todo en las noches, afecta el sueño. Y te dicen, es que me quiero dormir, pero no puedo, es que no tengo sueño. Bueno, el uso excesivo de la luz que entra en nuestros ojos inhibe una sustancia que se llama melatonina, que es la que hace que nos dé sueño. Entonces, si yo no retiro pantallas, por lo menos unas 2 horas, 1 hora y media antes de dormir, y con pantallas me refiero a pantallas todas, televisión, celulares, computadora, tablets, todas las pantallas, van a batallar para dormir. Y lo que es peor, no van a tener igual un sueño reparador. Y en las mañanas mucha dificultad para levantarse. Y en casa también la supervisión, ¿quién los acompañaba? Mamá y papá tuvieron que hacer cierta función de maestro o maestra. Desafortunadamente, pues papá y mamá no cursaron unos estudios para ser maestro y maestra.
enseñaban desde su postura de mamá o papá, haciendo lo mejor posible. ¿Y qué es lo que ocurría muchas veces? Oye, esto está bien fácil, ¿cómo que no te sale? No, no, a ver, házmelo otra vez. No, a ver, pon atención que te está hablando la maestra. Y nos desesperábamos a lo mejor. Tal vez no fue tu caso, pero sí hubo papás que se desesperaban. Oye, es que esto está bien fácil. Algunos optaron por bórralo, vuélvelo a hacer. Arrancamos las páginas, vuélvelo a hacer. Cuando hacemos esto, estamos anulando el esfuerzo de nuestros hijos, ¿verdad? Y todo esto está afectando su autoestima referente a su productividad. ¿Y qué pasa si yo me desespero y digo, no, hombre, de aquí a que lo hace y no le sale y no le sale, se lo hago yo? Ahí va otro mensaje oculto en donde dice, no creo que tú seas, que tú puedas, entonces lo hago yo por ti. Y vemos a lo mejor alumnos que les fue bastante bien en línea, pero ahora presencial están teniendo muchas dificultades en donde la calificación anterior no se refleja de manera presencial, por esa presencia constante de los papás, que toda la intención era positiva, ayudar a nuestros hijos, pero desafortunadamente, como les digo, no tenemos esas habilidades de docencia para decir, hasta dónde te puedo ayudar, hasta dónde te puedo exigir, porque si te exijo en exceso y lo único que hago es decirte que todo lo haces mal, estoy rechazando tu esfuerzo y todo eso está generando en ti un malestar, una inseguridad. Estás asociando mucho dolor a la escuela. ¿Y qué vemos? Que no lo quieren intentar, que no lo quieren hacer, es que no puedo, es que no me sale y ni siquiera lo han intentado. Y esto es porque traen ese temor de que si me equivoco me van a regañar, si me equivoco me van a rechazar, si me equivoco me van a criticar o voy a perder el amor de mi mamá o de mi papá. Entonces, todo este tipo de acompañamiento, ahora, hubo quienes no tuvieron esa supervisión y les fue muy bien, porque en realidad ellos pudieron concentrarse en sus clases, seguían las instrucciones de las maestras. Había quienes no tenían ese acompañamiento porque tenían que salir a trabajar. Hubo papás que nos compartían, licenciado, lo tengo con las cámaras, revisando, porque así estoy yo acá, no se cruza el ruido, pero yo desde acá superviso. Hubo quienes veían en los niños pequeños, oye, los niños de preescolar fascinados, con su cámara encendida, participando. ¿En dónde vimos más cámaras apagadas, papás? Sexto y secundaria. Un poquito en quinto también. Sí, en varios niveles de primaria, pero toda esa timidez, toda esa a lo mejor inseguridad. Entonces es importante trabajar con ellos esa parte de las emociones y que aprendan a valorar su poquito a poco su progreso en su educación. La que sigue, por favor. Y bueno, pues aquí vemos en la pantalla, no sé si alcanzan a percibir, está un niño en la silla acostado, totalmente acostado, y ahí está su computadora, sus clases en línea. Y veíamos niños que de repente en sus clases se quedaban dormidos por estos cambios de hábitos, por estos cambios de horario. O al contrario, bien inquietos y veías cómo se retorcían en la silla y siéntate bien y ponle atención a la maestra y etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿qué vimos? Algunas consecuencias que observamos. Los niños y las personas aprendemos haciendo. Tenemos que estar interesados en lo que estamos aprendiendo y aprendemos haciendo. Necesitamos la experiencia y para tener la experiencia necesitamos las condiciones ambientales que nos digan, aquí no hay vuelta de hoja, tienes que hacerlo. Hazlo, aviéntate. ¿Tienes dudas? Levanta la mano. Tienes que leer en público, tienes que leer en público. O sea, tenemos que poner esos ambientes que les permitan hacerlo y superarlo. Pero al no tener, al estar en casa, a lo mejor recibiendo ese apoyo, supervisión de mamá y papá, en donde a lo mejor facilitamos muchas cosas, le quitamos espacios de aprendizaje. Uno de ellos son las actividades de independencia. Por ejemplo, los niños de preescolar vienen a preescolar y aquellos saben ir al baño solos. Pueden realizar toda la actividad de higiene completamente solos, desabrocharse la ropa, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó en estos 2 años? Mamá y papá a lo mejor en casa ahí les desabrochaban la ropita, los acompañaban al baño, a lo mejor los limpiaban. Llegan aquí a preescolar y entonces quieren que la maestra realice esto por ellos. Esto es una actividad que la maestra no puede realizar por ellos.
ellos ya tienen la edad y la madurez para hacerlo, y por protección también y seguridad de los niños no está permitido que los maestros toquen a los niños. Entonces puede acompañarle, a lo mejor ayudarle con el botoncito que está batallando, pero todo el proceso de higiene lo deben de realizar ellos solos. También vimos actitudes de apatía. A lo mejor vimos que hubo mucho sedentarismo, casi no se movían, mucha desconexión social, porque hay una parte en la comunicación, en el lenguaje, que no se sustituye de manera virtual. Ustedes me están viendo ahora y me ven hablando y todo, pero si tuviéramos ese contacto físico, presencial, visual, estaríamos en una constante comunicación y retroalimentación. Ahorita yo solo veo una pantalla, no puedo ver sus caras, no puedo ver si esto que estoy diciéndoles realmente les está gustando, les está sirviendo o está haciendo clic con cosas que han vivido y experimentado, o si tienen dudas o tienen cara de que no me están entendiendo. No puedo ver esas expresiones. Lo mismo en algunas ocasiones cuando nuestros niños apagaban la cámara y perdemos dentro del lenguaje esa expresión emocional. Ese algo que se transmite sin palabras, pero es en toda nuestra comunicación no verbal. Entonces, hubo cierta desconexión social. También al facilitar muchas cosas, o dar de alguna manera por su lado a los niños en algunas otras, lo que estuvimos estimulando sin intención de hacerlo es una baja tolerancia a la frustración, porque ahora me toca hacer el esfuerzo solo. ¿Qué pasa si en casa se me facilitaron muchas cosas y ya estoy presencial en la escuela? Pues en la escuela no me facilitan tanto las cosas. Me va a tocar a mí hacer eso. Entonces hay niños que les está costando este regreso. Este segundo grupo de niños en donde les está costando el regreso, vienen cuando dicen ya no es tan opcional las clases en línea. Entonces vienen muchos niños, vimos niños que lloraron, vimos niños que les costó mucho levantarse temprano, que no querían bajarse a lo mejor del carro en la puerta 5, ¿verdad? O también vimos niños que no lloraban, al parecer todo bien, en la escuela no manifestaba o expresaba nada, pero en casa no dejaba de decirle a su mamá que no le gusta la escuela y que no quiere regresar. O que en el recreo está solito y no quiere platicar con nadie. O a lo mejor pedía constantes permisos para ir al baño o para ir a enfermería, que se nos ha llenado mucho la enfermería en estos grupos de niños en donde dices, es que les duele la cabeza, es que tengo un raspón aquí, maestra. Y era la excusa para decir, me salgo tantito de las clases. Y no es porque en las clases realmente estuvieran viviendo algo diferente, es que el adaptarse nuevamente a tener ese esfuerzo sostenido en un espacio o ambiente escolar, les está costando nuevamente. Entonces hay que ayudarlos a fortalecer esa confianza, a esa readaptación. Y también vimos dificultades en la atención. Al tener uso excesivo de imagen, de videos, de videojuegos en pantallas, estamos sobreestimulando los cerebros de nuestros niños. Hay mucho placer inmediato, mucho placer inmediato. Y todo este placer inmediato genera también baja tolerancia a la frustración. Te lo voy a comprobar, papá, mamá. Por ejemplo, tu hijo está súper inquieto, le digo que se esté quieto, que juegue con la pelota, que juegue con esto, y no se está quieto, pero le doy el celular y hasta parece que se apagó. Digo yo, ay, ya está tranquilo, juega con esto, entretente con esto, porque así ya estás tranquilo. Irónicamente, estamos estimulando esa baja tolerancia a la frustración. Placer inmediato, inmediato por muchas horas. Entonces entro a un salón en donde no tengo esos videojuegos, no tengo ese placer inmediato, no puedo elegir los temas que yo quiero ver con un clic, sino que tengo que poner atención sostenida a mi maestra en una clase o en un tema que ya está aquí planteado y que yo no elegí, y que tengo que tener un esfuerzo sostenido. Vas a ver dificultades en el contacto visual o dificultades en la atención sostenida. Puede ser al inicio, puede ser durante o puede ser al final, casi de sus clases. Y todo esto se debe en general al exceso del uso de pantallas. Ese es uno de los causales, ¿verdad? De la desatención. Entonces, papis, tenemos que hacer dieta digital, y hay que blindar esas mentes de nuestros niños con filtros adecuados parentales para que no estén viendo contenido no apropiado. Por favor, la diapositiva siguiente.
Muy bien, entonces dentro del sedentarismo, papás, es impresionante, pero la generación de nuestros niños de ahora son los que menos se han movido en la historia. Y esto ha causado que pierdan ese tiempo valioso en su desarrollo. Si nosotros queremos que nuestros niños desarrollen cerebros en plenitud, necesitamos poner las condiciones ambientales para que nuestro cerebro sea sano. ¿Cuáles son las condiciones ambientales para un cerebro sano? Adecuada alimentación. Papás, la alimentación de ahora normal es la comida chatarra, porque vivimos en un mundo acelerado a las carreras y a veces compramos que el Kentucky, que la pizza, que la hamburguesita. Era algo que a lo mejor en nuestra época lo vivías a lo mejor en una piñatita o el fin de semana, un sábado en la noche, la cenita. Ahora los niños ese es lo que generalmente comen. Si eres de los papás que esa es nuestra realidad, te felicito por eso. Estás cuidando la alimentación de tus chiquitos. Muchos dicen, es que no me gustan las verduras. Y hay papás que tampoco les gustan las verduras. ¿Cómo queremos nutrir esos cerebros si realmente no estamos comiendo sanamente? El tomar agua es indispensable. Muchas veces toman cocas y juguitos y exceso de azúcar. Y cero agua. Es importante tomar agua. El movimiento en general, el ejercicio, papás. El ejercicio es un antídoto excepcional para la ansiedad, el estrés, la depresión y también para el desarrollo y el bienestar pleno. Porque cuando nosotros caminamos o trotamos media hora, por ejemplo, nuestro cuerpo empieza a segregar una cantidad impresionante de sustancias que nos generan bienestar. Ese mismo, algunas sensaciones de bienestar también nos lo produce la comida chatarra. Entonces nos sentimos tristes si te vas sobre la nieve, la galletita, el pastelito, pero si nos sentimos ansiosos, si nos sentimos tristes, el movimiento en general nos hace sentir bien. Es una manera de estimular la química de nuestro cuerpo para sentirnos bien. Entonces, papás, nuestros hijos están perdiendo espacios importantes de desarrollo, necesitan movimiento. Si en casa no fuimos creativos al poner en el patio, en la cochera o en un área de su cuarto un espacio para que hicieran ejercicio, ahorita, papás, aprovechen, métanlos a clases de deportes que les permitan desarrollar habilidades. Vamos a continuar con la diapositiva siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál fue ese apoyo en casa? Cada papá es diferente, nuestra forma de proceder con ellos es diferente. Hay varios estilos de paternidad, a veces podemos combinar algunos, pero voy a mencionar estos. A lo mejor nuestro acompañamiento fue de papá o mamá permisivo. ¿Cómo son los papás permisivos? Pongo todo lo necesario para que mi hijo no se frustre. No le sé decir que no. Y generalmente le doy todo rápido, fácil, no sabe esperar turno porque rápido le doy todo. Me pongo de aparte de mi hijo cuando se molesta con alguien, aunque no tenga la razón. No hay autoridad aquí. Generalmente mi hijo me contesta, entonces yo soy la persona que se somete, la persona que permite que suba esa autoridad en mi hijo y que quiera tratarme como si fuéramos iguales. Inclusive te puede hablar por tu nombre. He visto niños que les hablan a sus papás por su nombre. O no hay ese respeto, ¿verdad? De mamá, papá. Entonces, si yo como mamá permisiva no quiero que mi hijo sufra, no quiero que mi hijo se frustre, entonces hago las cosas por ellos, lo cambio rápido, etcétera. Le estoy restando espacios de aprendizaje. Si le quitas todas las piedras del camino, no vas a saber qué hacer el día que tú no estés y se tropiece con una. Entonces, es importante, papás, que con cabeza bien fría te analices, no te juzgues, porque tú estás haciendo lo mejor que tú puedes con tus recursos, pero este estilo de paternidad está afectando el desarrollo de tus hijos. La que sigue, por favor. También vimos papás con un estilo autoritario, sobre todo en preescolar. Vemos que se desesperan mucho con los niños, hay actividades muy sencillas, están ellos aprendiendo a aprender actividades tan sencillas que para nosotros son obvios. ¿Cómo que no sabes hacer esto? Pensamos, pero se nos olvida la etapa madurativa en la que se encuentran nuestros niños y nuestros niños no pueden. Realmente, todavía es un proceso. A lo mejor avanzó poquito, pero para ellos fue un gran logro.
Entonces, a lo mejor les gritamos, nos desesperamos. O, ¿qué pasa en la disciplina, papás? Que a lo mejor manejo el castigo a través de los golpes, los gritos. Hay papás, es impresionante, pero yo he visto una cantidad de papás que les hablan con malas palabras a sus hijos hasta para bromear utilizando las malas palabras. Papás, que no se les olvide que ustedes son los coach de vida de sus hijos. Son los coach de vida de sus hijos. ¿Por qué lo vuelvo a repetir? Porque tú le estás marcando la pauta de las bases para la vida. Así como convives con ellos en tu casa, así va a esperar que lo traten allá afuera, en la escuela, los amigos. Si en casa están acostumbrados, vienen en un ambiente en donde constantemente hay gritos, va a llegar un momento en que lo van a normalizar. Ustedes pueden decir, no, pero no le afecta, yo lo veo tranquilo, no está deprimido, no llora. Es la parte más triste de todas, que ya lo normalicen, que para ellos sea normal ver gritos en casa. ¿Por qué? Porque esto va a ocasionar que para ellos sea una convivencia normal. ¿Cómo crees que va a convivir con su pareja el día que sea un adulto, con su familia y sus hijos? Van a normalizar estos gritos, a lo mejor inclusive el pegar, manejar la disciplina con los golpes. Entonces, este estilo de paternidad afecta la autoestima y por el contrario, también puede ser niños muy sumisos, muy callados, muy inseguros, que no se atreven a lo mejor a socializar, a hablar en público, porque están constantemente temerosos del error, de que cualquier movimiento en falso voy a ser agredido o atacado. Y voy a lo mejor a aceptar una pareja que me trate mal, que me agreda o que me grite, porque es normal. Entonces, aguas, papis, analiza si has tenido momentos en donde tu estilo de paternidad fue autoritario. Inclusive el estilo de autoritario y permisivo a veces oscila dependiendo del estado de ánimo de mamá y papá. Vengo cansado de trabajo, vengo fastidiado y me desespero y les grito, sin considerar cuál fue la conducta y qué fue lo que pasó. Y ya le estoy gritando. Ay, ahorita estoy de buen humor, estoy relajada y se está portando mal. Ay, déjalo que juegue, son niños. Y ahí sí se lo permito. Dependiendo tu buen humor o mal humor, es la disciplina. Y eso es lo que ellos aprendieron. Y no estamos generando esa conciencia moral de esto está mal siempre, bajo cualquier contexto, esté yo de buenas o malas, o esto está bien siempre, bajo cualquier contexto, esté de buenas o malas. La que sigue, por favor. Lo ideal, papás, es encontrar ese estilo de paternidad democrático. El estilo de paternidad democrático se los voy a explicar como si fuera una cuerdita en donde en este momento yo necesito estirar tantito y poner límites educativos sin agredir a la persona. Pero también necesito aflojar tantito, permitirle a lo mejor la emoción del enojo y no me pongo a discutir con mi adolescente, porque yo sé que si discuto no vamos a llegar ahorita a ningún lado. Y también considerar, papás, las etapas del desarrollo. Hay una etapa en preescolar, sobre todo en los más chiquitos de 3 años, en donde los niños se atreven a decir mucho el no. Oye esto, no. Oye aquello, no. Y para todo te dicen que no. Y dices, mira, me está contestando con puros no, si no, si no. Papis, no te están retando, no te están retando. Es una parte del desarrollo del lenguaje. Están aprendiendo que sus sí y sus no tienen un significado y es parte del desarrollo del lenguaje y también de el atreverse a romper ciertos límites. Simplemente conserva la calma y explícale a tus hijos las consecuencias. La que sigue, por favor. Miren, papis, al momento en el que los niños están en casa y nosotros hicimos alguna función acompañadora, como si fuéramos maestros o maestras, hicimos muchas intervenciones, algunas mejores, algunas no tan mejores, pero es importante que esta partecita la entendamos bastante bien. Todas las personas tienen la capacidad y el potencial para desarrollar infinidad de cosas. El cerebro tiene la capacidad de que aprendas todo lo que tú te propongas. ¿En dónde están las limitantes? En nuestras creencias. En nuestras creencias. Entonces, si queremos que nuestro hijo sea excelente en todo y no le permitimos el error, no hay flexibilidad cognitiva, mi hijo se va a autosabotear, porque ante el más mínimo error se va a sentir mal. ¿Y qué crees? Se va a sentir mal y sus próximas acciones van a ser con poca motivación y me voy a sentir mal. He visto papás que sus hijos, para ellos fue un reto
cambiar a lo mejor de escuela pública a colegio, por ejemplo, y sus hijos sacaron un 90, 95, y los papás les dicen todavía, pudo haberte ido mejor. Papá, si tu hijo era de 7, si sube al 9, excelente, felicítalo. Si tu hijo era de 7 y llegó al 8, felicítalo. Siempre dar ese reconocimiento. Tenemos que entender que cada persona va a ir desarrollando sus habilidades y tiene la capacidad y el potencial, pero debemos permitirles equivocarse, vivir ese desarrollo. Pero como dice esta expresión, si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, va a pensar toda la vida que es un inútil. Entonces necesitamos nosotros ayudar a nuestros hijos a tener esa confianza plena en ellos. He visto niños que tiran el lápiz en el salón de clases y se ponen a llorar porque no quieren hacer una operación matemática. Y llorando te dicen, no puedo. Claro que puedes, mira, te sabes las tablas, ya me las dijiste. No puedo. Y lo tiran. Porque tienen un terror terrible de que si se equivocan, va a sacar mala calificación. Si te saca mala calificación, la maestra le va a decir a la mamá lo va a regañar y cuando llegue papá, otro regaño. Y sin querer estamos reforzando lo que no queremos. Ahorita les explico esa parte. La que sigue, por favor. Como les decía anteriormente, papá, se aprende haciendo. Si yo toda la vida hago todo por mi hijo, ¿cómo espero que de adulto sea un adulto funcional? ¿Conocen adultos que sean muy dependientes, que no sepan lavar su ropa, que no sepan guisar aunque sea un huevito? Hay muchos, abundan, yo conozco infinidad. Y que entran a un trabajo y salen, y entran otro y salen, y entran otro y salen. No tienen esa tolerancia. ¿Por qué? Porque hay que tener cierto esfuerzo sostenido, porque las condiciones ambientales no se ajustaron a mí y no me gusta. Entonces, papás, dejemos de ajustar el ambiente a nuestros hijos. Tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Esto que sucedió fue algo histórico, que fue realmente un reto muy grande para todos, la familia y los hijos. Entonces, sí, hay que aterrizarnos a la realidad, pero tampoco vamos a facilitarlo todo. Pero tampoco les vamos a mentir con la mente en los ojos. Esta es la realidad, esto es lo que vas a hacer. Yo estoy aquí para acompañarte y tú puedes lograrlo. Poco a poco lo vamos a conseguir juntos. Es diferente, ¿verdad? Entonces, para aprender necesitamos emoción. ¿Y qué pasa si yo me la paso regañando y señalando el error constantemente? Pues voy a asociar mucho dolor a la escuela y no voy a querer ir a la escuela y no voy a querer estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si en la casa me ayudaba mucho mi mamá? O como que ponía atención en clases, pero realmente no ponía atención en clases. Entonces llegaba mamá y veíamos la clase grabada y ahí me ayudaba mi mamá, pero si no estaba mi mamá, yo nomás no trabajaba. Entonces, imagínate cómo se siente tu hijo ahorita. A lo mejor no está llorando, ya está aquí en el colegio, pero por dentro se siente muy angustiado porque ya no tiene ese apoyo y fue un cambio radical, ¿verdad? Entonces, necesitamos ayudarlos a reconocer esa parte tan indispensable de todo lo que ellos han logrado, ¿verdad? La que sigue, por favor. Muy bien, papis. Nuestro cerebro no comprende lo negativo y a veces reforzamos cosas cuando las expresamos en negativos. Y les decimos, no corras, y parece que le dije, corre. No grites, y parece que le dije, grita, y grita por mucho tiempo. Les voy a demostrar esto, papis. Cómo es que el cerebro no puede comprender lo negativo. Imagínense esto. No piensen en un elefante. Ah, pensaste en un elefante. Porque el cerebro no acepta, el cerebro no va a entender entre lo que no queremos. El cerebro va a decir, me estás mostrando el camino, yo estoy viendo el camino. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, vi una reflexión que me gustó mucho? Decía, imagínate las personas que están esquiando en la nieve, van esquiando y dice, mientras van esquiando, dicen, no vayas a chocar con un árbol, no choques con un árbol, no choques con un árbol, no choques con un árbol. Entonces le estás diciendo a tu cerebro a que se enfoque. ¿Qué es lo que más va a ver en el camino mientras pasa por los árboles? ¡Árboles! Entonces la probabilidad de que choque con un árbol va a aumentar. Pero ¿qué pasa si yo digo, sigue la nieve, sigue la nieve, sigue la nieve, sigue el camino?
Entonces, lo único que mi cerebro va a ver va a ser la nieve, va a ser el camino por donde irme. Entonces, debemos de tratar de enfocar nuestro apoyo y seguimiento en positivo. En lugar de decir constantemente, no hagas esto, mejor dile cómo sí hacer eso. Es que no puedo, es que voy a seguir intentando haciendo esto hasta que me salga. Es diferente. Nuestro enfoque va a determinar nuestra realidad. Si yo estoy pegada a las noticias 24/7, en donde se enfoca, generalmente fuera de pandemia, las noticias se enfocan sus noticias en lo que sucede en menos del 1% de la población. Y estamos así, que porque la inseguridad, que porque, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas que vas a salir de casa y luego te vas a topar hasta con un narco o no sé, algo así? Porque estás prendido de las noticias y peor, las redes sociales que en lugar de informar, desinforman más todavía. Entonces, si yo enfoco toda mi atención en lo negativo, ¿qué es lo que voy a obtener? Más negativo. Si yo enfoco, ok, me está pasando esto, es negativo, no lo puedo negar, pero me voy a enfocar en lo que sí está en mis manos hacer, en lo que sí puedo realizar y en lo que sí es positivo y me ha dejado. ¿Quiere decir que el dolor se va a ir, que no voy a tener estrés y tristeza? No, papás. Quiere decir que a lo mejor lo que iba a ser prolongado y sufrimiento duradero, lo vas a superar en menor tiempo y con mejores recursos internos. ¿Por qué? Porque no estoy enfocándome todo el tiempo en lo negativo. Papás, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ok, te pasó una vez, no lo revivas una y otra y otra y otra y otra vez. Si tú en casa, por ejemplo, estás pasando por un duelo, por el fallecimiento de algún familiar, alguien muy cercano, quiero que sepas que es normal que pasen por un periodo de tristeza. No quiere decir que estén en depresión. Es un proceso de duelo que tenemos que vivir, que tenemos que permitirnos sentir. Hay que acompañarnos, hay que tener esa afectividad. Pero si pasa de 6, 7 meses y ese estado no mejora, sino que empeora, entonces sí, busca ayuda, busca apoyo, ¿verdad? Pero sí es importante tratar de encontrar siempre ese enfoque en lo positivo. Si tú crees en Dios, vas a creer que realmente tu familiar no murió. Él vive, ella vive. Y muy pronto, en algún momento, nos vamos a volver a encontrar. Muy bien, la que sigue, por favor. Ya estamos cerca del final. Y bueno, a todo esto que hemos platicado, papás, ¿qué es lo más importante? Son los recursos internos los que te hacen ser grande. ¿Cómo yo afronto la vida y la realidad? No la afronto igual que mi amiga o que mi amigo. Inclusive somos expertos para dar consejos que no tomamos. Se nos hace muy fácil. No sé si les ha pasado, a ver, por ejemplo, las mamás, si te identificas con esto, que llega una amiga y te cuenta un problema y tú te sientes feliz de ser ese soporte, esa mano amiga que escucha y da el consejo y le dices, no, hombre, es que esto es lo que tienes que hacer. Pero cuando te pasa a ti, no lo aplicas en ti. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Es como tomar un curso de primeros auxilios y que llega el momento del incendio y todo el mundo está en pánico. Es muy fácil decir qué hacer y hacer los pasos, pero cuando estás realmente en la situación, cuando las emociones te invaden, tener ese autocontrol, esa inteligencia emocional no es sencillo, requiere de práctica, requiere de que tú tengas esa fortaleza y esa voluntad para hacer lo que sabes que tienes que hacer. Entonces, ¿qué recursos internos podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar? Porque no sabemos el futuro que nos depara. No sabemos si va a volver a haber un aislamiento, si va a volver a haber otras situaciones. Si a lo mejor en un día futuro, pues los recursos naturales van a ser todavía más extintos, o sea, vamos a batallar todavía con más situaciones de uso común, como nuestra agua, como a lo mejor el uso excesivo de las tecnologías, trabajos nuevos que no existen y que van a venir. No sabemos qué futuro viene para nuestros hijos, pero si te enfocas en fortalecer estos recursos internos, tu hijo y tu hija va a poder sobresalir, salir adelante, sobrellevar y aprender de cada experiencia. La que sigue, por favor. ¿Qué recursos internos, papis? Aprender a resolver conflictos. Si nosotros no sabemos manejar conflictos, no podemos enseñar a nuestros hijos a manejarlos. Si yo a la primera de cambio soy reactivo y me enojo, ¿cómo le pido a mi hijo que se controle y que no me haga un berrinche?
Si yo soy una persona que rápidamente se frustra, entonces, o tiene mucho miedo, mucha inseguridad, se lo estoy transmitiendo a mi hijo. Entonces, trabaja en ti, papis, en cómo manejas tus emociones y cómo resuelves esos conflictos, porque tú eres el ejemplo y tus hijos van a aprender de ti. El manejo de las emociones es indispensable, permitirnos vivir todas nuestras emociones, como se los comentaba al inicio de esta charla. La flexibilidad cognitiva, papás, darnos permiso a equivocarnos. Equivocarnos es una oportunidad de aprendizaje. No existen los errores, existen los aprendizajes. Entonces, si yo solo regaño y asocio dolor al error constantemente, pues no voy a ser una persona flexible. Véanlo en sus hijos. Si son hijos de cuadro de honor, 9 y 10, los van a ver angustiadísimos si su calificación baja tantito, ¿verdad? No hay esa flexibilidad cognitiva. Tenemos que tener también nosotros esa flexibilidad de decir, ok, pasó esto, no era lo que yo quería, no era el resultado que yo quería, pero ¿qué aprendí para la próxima? Y seguir intentando. La tolerancia a la frustración, papás, es indispensable. Nuestros niños están con muy baja tolerancia a la frustración. Si tu hijo tiene baja tolerancia a la frustración, lo vas a ver que se enoja fácilmente, que llora, que quiere las cosas rápido, interrumpe constantemente mientras hablas, no sabe esperar su turno, uso excesivo de pantallas. Te vas a dar cuenta que le vas a hablar y no te ve. No hay contacto visual. No, por si no hay contacto visual es porque no hay atención. Yo estoy enfocado en lo que yo quiero ahorita. No me interesa lo que tú dices. Yo estoy enfocado en mi juego. Yo estoy enfocado en mi video. Entonces, ¿qué pasa? Me afecta la atención. Y si no tengo atención, pues no puedo seguir instrucciones y mucho menos aprender. Entonces, fíjense desde dónde empieza, desde la tolerancia a la frustración. Papás, tenemos alumnos de quinto de primaria que inclusive a veces no se saben abrochar las agujetas. Retraso en el desarrollo. Retrasos en el lenguaje, papis. Niños de preescolar es impresionante, pero ahorita ya vemos muchos niños con retraso en el lenguaje que ya van a primaria. Los niños deberían de tener su lenguaje consolidado a sus 4 años. Fuera de estas fechas estamos desfasados. Y lo malo es que como vemos que es muy frecuente y le pasó al hijo de mi amiga y al amigo de mi amiga y pensamos que es normal. No es normal, papás. Esto es por falta de estimulación, esto es por falta de esos espacios de aprendizaje, porque todo lo queremos detrás de una pantalla. Hay que dar espacios de juego, de movimiento, de habilidades sociales, etcétera. Y estas habilidades sociales, pues también, esa convivencia con sus compañeros, esas diferencias de opinión. Me tocó ver en una ocasión a unos chiquitos, me dio mucha risa, pero a la vez me quedé impresionada. Venían con sus playeras de tigres y rayados y decía uno, ve al amiguito cruzando y él tenía la playera de tigres y él era rayado. No me vuelvas a hablar, le decía, súper chiquitito, me encanta. No me vuelvas a hablar, tú ya no eres mi amigo. Y volteó al otro y le gritó algo, quién sabe qué le gritó, pero estaba yo viendo a un adulto peleándose con otro adulto por el fútbol. ¿Y qué estaba haciendo el niño? Imitando a sus papás. Y todo esto son habilidades sociales y aprenden viendo los papás. Y luego vienen y lo reproducen con sus compañeritos. Entonces, aguas, hay que poner atención en eso. Y por último, papás, lo que son habilidades ejecutivas. Los niños no son bibliotecas humanas que tengan que tener contenido y contenido y contenido aprendido. Los niños tienen que aprender a ejecutar y aprender a ser ellos mismos. O sea, ese proteger tu yo, tu ser, sin que importe lo que los demás piensen de ti o lo que los demás critiquen o no critiquen de ti, pero a la vez esa habilidad de hacer lo que aprendí, de llevar a la práctica lo que aprendí. ¿Qué pasa si yo me planteo un sueño? ¿Cómo lo vuelvo? ¿Cómo lo bajo a habilidades ejecutivas? Ok, este es mi sueño, mi meta es esto. ¿En cuánto tiempo lo puedo lograr? Entonces, hago pequeñas metas chiquitas, pasitos chiquitos diarios que tengo que hacer para llegar a conseguirlos, pero en el camino va a haber retos y me puedo distraer y me puedo desviar o lo que yo intenté no me funcionó. Tengo que tener flexibilidad cognitiva para decir, ok, esto no me funcionó, ¿qué sí me funciona? ¿A dónde tengo que voltear? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me falta para que sí funcione? Y continúo a través del tiempo hasta conseguirlo.
Pero si no tengo tolerancia a la frustración, ¿qué crees, papá? A la primera de cambio voy a tirar la toalla. Queremos hijos que sean adultos funcionales, que sean padres responsables, amorosos, presentes, que sean financieramente estables, que sepan afrontar los retos de la vida. Hay que trabajar estas habilidades y eso se aprende haciendo, ¿verdad? Muy bien, la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué hacemos, papás? Ahorita que ya regresamos, el proceso de adaptación normalmente cuando somos constantes puede oscilar entre una semana, 2 semanas, cuando son alumnos de nuevo ingreso. Cuando se venía un asueto, vacacioncitas cortas o largas, lo veíamos en el regreso, cómo les costaba regresar, pero esto no se había vivido, papás, 2 años en casa, aunque tuvieran sus clases en línea, no se había vivido. Entonces puede ser que tu niño ya está en el colegio, lloró al principio y ahorita ya no llora, pero lo ves triste, lo ves que no está disfrutando sus clases, te dice que está solito en el recreo, le cuesta volver a conectar con sus amigos. En esos casos, papis, hay que acercarse al departamento, nosotros podemos orientarte, pero también papás que tienen a sus chiquitos desde casa todavía, velos preparando y esta diapositiva que sigue, tómala muy en cuenta. ¿Por qué? Porque los niños van a vivir ese cambio, les va a costar tal vez un poquito más que al grupo 1 que entró luego en híbrido, todos felices, al grupo 2 que ya está presencial, pero que les ha costado. Y este grupo 3, que todavía está en casa y que apenas, todavía no regresan, a lo mejor van a volver más a futuro. La que sigue, por favor, tomen en cuenta estos pasos. Papás, en un proceso de adaptación, sobre todo con los niños pequeños, hay que explicar lo que va a suceder. Hay que hablar con nuestros hijos y explicarles a dónde va, qué va a hacer ahí. Si tú le explicas paso a paso, va a ser más sencillo para ellos adaptarse. Te vas a sentir un poquito incómodo, pero vas a entrar al salón y vas a conocer a tu maestra y vas a ver que es bien buena. A veces vas a ver que le llama la atención a los niños que se portan mal, pero eso no quiere decir que sea mala. Es una maestra muy buena que va a estar ahí, que te va a enseñar, vas a conocer amiguitos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros niños van a ir sintiendo, ay, me siento incómodo. Mi mamá me dijo que me iba a sentir incómodo. Ay, sí, ya conocí a la maestra, es bien buena. Ay, ya tengo amiguitos. Esto ya es predecible, ¿verdad? Hay que dormir temprano, papás. Hay que cuidar mucho esos horarios de sueño. También hay que recordar que la alimentación es muy importante. Si el niño no desayuna y no come saludablemente, no va a tener atención y concentración en sus clases. Hay que despertarlos y tenerlos levantaditos, bañaditos y desayunaditos con tiempo, papás. Todavía hay niños que nos llegan dormidos en la entrada. Que ellos vean el recorrido hacia dónde van, que les den oportunidad a sus cerebros de procesar que ya van llegando a la escuela. Imagínate tú que abres tus ojos y ya tienes a tu jefe enfrente y tienes que checar la entrada en tu checador. No sería nada agradable, ¿verdad? Es lo mismo con tus niños. Hay que ayudarlos a despertarse, a procesar ese caminito a la escuela. Y hay que despedirnos afectuosamente de nuestros hijos, pero de manera breve. No te quedes mucho tiempo ahí. Si te quedas mucho tiempo ahí y a tu hijo le está costando entrar, él está entendiendo que tiene la opción de convencerte y regresarse a su casa. Entonces, afectuosamente y retírate rápido. La maestra va a saber cómo manejar la situación. Ha habido casos en que el niño entra y llora un minutito y se calmó. Y nos hablan las mamis, ¿cómo sigue mi niño? A las 10 de la mañana, señora, el niño al minuto lo superó y usted todavía está preocupada en casa en el trabajo. Hay que ser cumplidos. Si les hacemos una promesa, hay que cumplirles, ¿verdad? También hay que conservar la calma y sonreír, ¿verdad? Esto le va a dar mucha seguridad a nuestros hijos al bajarse de nuestro carro o cuando ya va a entrar a la escuela. Y durante la adaptación hay que evitar que falten al colegio. Si faltan, va a haber inestabilidad y les va a ser difícil para ellos el regreso. Acuérdate que es un proceso de adaptación y este proceso es individual, puede tardar más o menos de acuerdo a cada niño. La que sigue, por favor. Entonces, papis, retomemos los hábitos. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Hay que cuidar la alimentación. La que sigue, hay que cuidar nuestro sueño. Hay que hacer ejercicio.
todos estos aspectos los podemos retomar, como les decía, el sueño, acompañarlos en la frustración. Papás, cuando sus hijos se sientan mal, permítanles sentirse mal. No se enojen con ellos. Una vez que estén tranquilitos, platiquen con ellos y explíquenles cómo manejar sus emociones. La que sigue, por favor. Validamos sus emociones, el que se sienta triste o que llore. Hay papás de que, a ver, ven, te voy a dar unas nalgadas para darte motivos para llorar. Ah, caray. Ese tipo de expresiones, papis, hay que tener cuidado. Hay que validar tus emociones. Entiendo que estás enojado porque esto y esto y esto. Ahorita que estés más tranquilito platicamos, pero aquí estoy para ti. No dejarlo solo. Ay, no, cuando te calmes hablamos y lo dejo solo. Le estoy diciendo que expresar sus emociones implica rechazo. Entonces, papis, hay que ayudarlos a validar sus emociones, que vivan la emoción, sea tristeza, sea enojo, sea miedo, pero ayudarlos a superarlas. Las que sigue, por favor. Evitar manejar la disciplina usando chantaje, manipulación o rechazo. Chantaje, mira, si haces esto, te compro esto. Ándale, mira, y tratando de convencer. La manipulación. Si no cumples con esto, entonces, no sé, ya no te voy a dar permiso para X cosa. O el rechazo. Constantes regaños que hacen sentir rechazo porque se equivocan o porque la conducta en sí no es aceptable. La que sigue, por favor. Papi, si tú observas algunas de estas conductas o actitudes en tus hijos, que se aísla, ves una actitud muy apática, no socializa o se ve triste, o platicas con él o con ella y no te expresa qué es lo que estás sintiendo. La que sigue, por favor. O los ves aislados te dicen que en el del recreo no se juntan con nadie, o pasan demasiado tiempo en pantallas o redes sociales. Duerme mucho, o al contrario, casi no duerme. Casi no quiere comer, o come mucho, come en exceso. Muy poco contacto visual, no me hace caso, se voltea, no me sigue instrucciones, hay un movimiento excesivo, no ejecuta esas instrucciones simples. Recuerda, papás, que tienes el servicio de nuestro departamento de psicopedagogía. La que sigue, por favor. Estamos 4 psicólogas distribuidos en los diferentes niveles educativos. En preescolar, primero, segundo y tercero A de primaria, la licenciada Marla Janet Ramírez. Ahí está su correo electrónico. También está una servidora, Carla Ríos. Estoy como coordinadora en el departamento y apoyando a los alumnos de tercero B a sexto B de primaria. Y la licenciada Almedit Pérez Sánchez, ella está en secundaria y apoyando en el programa de Aprendiendo a Querer. Así como la licenciada Iracema González Gervasio, es nuestra psicóloga de preparatoria. Aquí están los correos electrónicos de cada una de nosotras. Estamos para servirte y orientarte. Recuerda que nuestro apoyo es parte del servicio que tenemos en este colegio. No tengas dudas en acercarte para poder tener una intervención. Podemos tener inclusive una entrevista por videollamada o de manera presencial, de acuerdo a su preferencia. Y la que sigue, por favor. Nuestro departamento de psicopedagogía también cuenta con un correo electrónico. Si no sabes todavía quién es tu psicóloga de nivel, puedes copiar este correo electrónico y aquí yo con gusto te voy a canalizar con la psicóloga que se encarga de tu nivel para darte la orientación y el apoyo pertinente. Agradezco enormemente su presencia y su participación en esta sesión de Escuela para Padres. Espero enormemente que esta información haya sido de tu agrado y te sirva para seguir trabajando y apoyando a tus hijos en estos cambios, en estos retos que estamos viviendo y en este futuro tan incierto, ¿verdad? En donde ellos van a fortalecer esos recursos internos para el día a día. Muchísimas gracias y espero que pasen una excelente tarde.